también una conversación congénita, que esto ya es más simple, más fácil para ustedes, no es complejo. Es lo que hemos visto en tomografía, agregamos dos patologías más. Y empezamos. La primera es clornaranja, estamos ante una IRM del cerebro, imagen potencial T1, señalo los ventrículos porque es T1, donde observamos imágenes redondeadas y intensas. En su interior encontramos una imagen nodal ligeramente hiperintensa, distribuida de manera dispersa en todo el parénquima cerebral. Impresión neurótica, fase idéntica, correcto. O sea, se nos hace más fácil identificar. Signo de O. Y esos quistes se ven intensos en T1, en T2, ¿qué intensidad ya tienen? Hiperintenso. No le he puesto la pena, esa es pregunta. En T1, ¿cómo se ve la intensidad de quiste? En T2, ¿cómo se ve la intensidad de quiste de cisticerco? Lo que poner la teoría de póngase su mueble. Entonces, pero aquí le vamos a aplicar nosotros T1 con medio de contraste. Recuerden que el medio de contraste se valora en T1. El medio de contraste se valora en T1, no en T2, en T1 se valora el medio de contraste. ¿Dónde está el medio de contraste? Va a haber un realce por el medio de contraste en las paredes del cisticerco. Esto blanco, círculo intenso, es el medio de contraste en las paredes del cisticerco. Eso sucede en la teoría y en la práctica. Pero ¿por qué no lo vimos en tomografía? Porque la resonancia es más sensible para estos cambios en relación a la tomografía. Por eso no lo vimos en la tomografía. Pero sí existe. Realce las paredes con el medio de contraste. Pero ese también lo llamaríamos como signo del anillo. No, el signo del anillo lo vamos a utilizar solo en el acceso cerebral, correcto. No se dice ningún signo, ¿no? Sí, un signo Pero de... ese es el de uno signo. No, en contraste no. Solo el signo del foco en la simple y con contraste. En la de contraste. Aunque es lo mismo que el acceso, el realce las paredes con el medio de contraste. Pero el anillo se utiliza más en el acceso, no en el cisticerco. Pero teóricamente sí es lo mismo. Teóricamente es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la pared que realza con el medio de contraste? Lo hiperintenso, lo blanco. Y esto blanco que está acá, que también son las paredes que realzan con el medio de contraste. No es que el quiste se llena de medio de contraste, sino que el contraste no puede ingresar al quiste. Es imposible que ingrese. No es que lo llena, no. Esta es la pared. Esta es la pared. ¿Qué será? Por el corte. Por el nivel de corte que tiene. ¿Por qué? Porque si tenemos este quiste, mis dedos son las paredes van a realzar y el centro es líquido. Lo vamos a coger justo aquí en la mitad de corte, este quiste del cisticerco, el de acá también, o el de acá también, pero estos dos de acá lo hemos cogido a este nivel de la pared, acá arriba o acá abajo, el corte. Y si lo volteamos va a salir solo hiperintenso, solo la pared. Por eso se explica que esto aquí también es la pared, que realza con el medio contraste. Y acá se ve más gruesa porque de pronto no está aquí en la mitad, sino que está ya llegando al techo o está llegando acá al piso del piso. Y lo que lo rodea, esto intenso, corresponde a qué? Al edema peridireccional. El cisticerco también tiene edema peridireccional, pero ¿por qué no lo vimos nosotros en la tomografía? Porque la resonancia es más sensible para cambios más minúsculos, más finos que la tomografía. Entonces, el edema peridireccional, ¿ven? ¿Qué intensidad de señal tiene? Hipointenso en T1. Entre uno, por acá nosotros. Y entre dos, el edema peridireccional es hiperintenso. Tenemos igual líquido, el líquido entre uno es hiperintenso, y entre dos el líquido es hiperintenso.
estamos en la psiquis cerebral. Entonces, si ya vemos la química, esta será la cálcica. Imagen potenciada en T2, en T2. Si es hipointensa la lesión, no es líquida, porque T2 es líquido, es hiperintenso. T2 es líquido hiperintenso. Si vemos imágenes redondeadas, múltiples, de manera dispersa, hipointensa, redondeada de borde bien definido, entonces es la cisticercosis cerebral en parte cálcica, el signo del granizo. Pero estas imágenes redondeadas hipointensas se me parecen a esta patología. Imágenes redondeadas hipointensas en sustancia blanca superficial. Eso era lesión axonal difusa. ¿De cuál es el lado de hematosa hemorrágica? La hemorragia. Correcto. Pero se diferencian porque las calcificaciones, que son unas piedras, los bordes son bien definidos. En cambio, la hemorragia y la lesión axonal, los bordes son irregulares, más definidos. Esa es la diferencia entre una calcificación y una hemorragia. Nos vamos a otra infección. En esta IRM del cerebro, imagen potenciada T1 por medio del contraste, se observan imágenes pornovoides hipointensas cuyas paredes gruesas realzan en forma de anillo por medio del contraste. ¿Impresión diagnóstica? Acceso cerebral. Si el acceso se ve hipointenso en T1, en T2 se va a ver hiperintenso, porque el contenido es líquido. Hiperintenso. Por lo tanto, va a estar rodeado de una hiperintensidad que corresponde a qué? Al edema previsional en T2. Y en T1, el edema previsional es hipointenso. El edema previsional en T2, ¿qué intensidad tiene? El edema previsional en T1, ¿qué intensidad tiene? En T1 hipointenso, en T2 hiperintenso. El edema previsional, el edema igual en tal secuencia. Pero por ahí hay una analogía que yo les pongo y digo, bueno, el edema previsional en T1 con medio de contraste, se lo voy a poner en mayúscula, ¿qué intensidad de señal tiene? Entonces ahí como que lo piensa un poquito, pero con medio de contraste, si en la simple se ve intenso, en la con medio de contraste, ¿cómo se verá? ¿Perdón? Correcto, solo la pared de acceso. La pregunta es, ¿qué intensidad de señal tiene el edema previsional del acceso en T1 con medio de contraste? La misma intensidad de señal, no hay nada. Circunstancia. Como también le puse, ¿cuál es una pregunta? Que la prima cerebral se valora en una tomografía con medio de contraste oral. Le pongo de esta manera para que razonen que no es oral lo que es intravenoso. No leí que decía Correcto, se puede valorar solo con medio de contraste. Sí. Pero a veces los accesos son tan bonitos, cuando ustedes se toman fotos para el Facebook o para otros, dicen, qué bonita me veo, qué bonito me veo. Son fotogénicos, a veces hay accesos que son fotogénicos. Y se ven sin medio de contraste, pero se confirman con el real que forma el libro de pared con el medio de contraste. A veces me veo bonito en el Facebook, pero es por los filtros que le ponen. Esta es con medio de contraste porque las paredes están pintando y también veo estos blancos súper intensos que son los falsos. Estos son falsos, de dos no valoramos con medio de contraste. A pesar de que tenga medio de contraste, no podemos visualizar el medio de contraste entero. Bueno, la secuencia apropiada para valorar el medio de contraste.
que lo puede que tengan en el contraste, pero no lo vamos a visualizar. Se valora, se visualiza en T1, solo en T1. Esta pregunta se la mencioné cuando trabajamos la primera parte de resonancia magnética, cuando vimos el acceso periventricular del lado izquierdo. Ahí se la mencioné. Y nos vamos a la formación de congénita del cerebro, que también es más sencillo. Y empezamos con esta IR y imagen potenciada play. ¿Por qué play? Porque el lóbulo temporal del lado derecho, la sustancia gris claro, la sustancia blanca que es gris oscuro. Todo observamos imagen redondeada y muy intensa, localizada en la fosa media de qué lado, derecho e izquierdo. Izquierdo, que desplaza y comprime el lóbulo temporal. Y entre dos se va a ver hiperintenso. Entonces, hipo-hiper igual a líquido, inversión diagnóstica, y el aracnoide en fosa media del lado izquierdo. Seguimos. Diagnóstico es hidrocefalia o dilatación de los ventrículos laterales o aumento del tamaño de los ventrículos laterales. Entre uno es hipointenso y entre dos es hiperintenso, porque es líquido. Recuerden esta imagen de aquí. T2, inversión diagnóstica, hidrocefalia. Me van a dar otro diagnóstico, pero no es el otro diagnóstico, eso es hidrocefalia. Todos los años pongo esta imagen aquí y me ponen otro diagnóstico que no es hidrocefalia, ¿por qué? Porque se ponen a ver las flechas. Y las flechas no son degradables, las flechas van a quedar ahí. Y comienzan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y comienzan a poner, pero digan que quede lo mismo. Hidrocefalia, la flechas no me hagan caso. Estamos en hidrocefalia. Inversión diagnóstica de uno. Parietal del lado izquierdo. Si es de 1, lo veo muy intenso en el LCR, entre 2 se va a ver hiperintenso. Acá tengo otra hidrocefalia del labio cerrado. El segundo diagnóstico es displasia rectóptica. Displasia rectóptica. Correcto. Es lo mismo que en mamografía. Diagnóstico es igual que este 1, de ritmo intenso, y este 2, hiperintenso. El complejo de Andy Walker se va a diagnosticar en un plano axial. ¿En qué plano de la IRM se diagnostica el complejo de Andy Walker? En plano axial. ¿Por qué? Porque ahí yo veo la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. En un plano sagital o un plano coronal yo no puedo visualizar esa comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna de la fosa posterior. Y continuamos. Aquí lo que nosotros observamos y dijimos que esto aquí es sustancia gris y lo acá es sustancia blanca, lo que sucede en el otro hemisferio. Hay sustancia gris, esta es sustancia gris, metida aquí en la sustancia blanca. Y decimos que se trata de heterotópias neuronales. O de pronto vemos sustancia gris de aspecto nodular en las paredes de los ventrículos laterales, heterotopia neuronal. Viene a ser lo mismo. Sino que me ayuda más T1 que es anatómico en relación a la tomografía. ¿Cuál es el diagnóstico? Lichencefalia o anginia, un cerebro en forma de 8. Imagen potenciada play porque la sustancia gris clara, la sustancia blanca gris oscuro. Otra lichencefalia o anginia. Primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, dilatación de los ventrículos laterales. Segundo diagnóstico, dilatación de los ventrículos laterales. Segundo diagnóstico, colpocefalia.
vemos nosotros la fisura de ciclos, normalmente, angostas, pero entre dos, más entre uno, vemos un ensanchamiento de los espacios subaracnoides corticales con acentuación de los surcos y la fisura del ciclo. Inflexión angótica, signos de atrofia por IRM cerebral. Si no tenemos dilatación de los vesículas laterales, es cortical. Y si tenemos dilatación de los vesículas laterales, es subcortical. ¿En qué lóbulo está la atrofia? En los lóbulos frontales. Lóbulos frontales están pequeños, por lo tanto el espacio subaracnoide se ensancha y se acentúan los surcos cerebrales solo acá en los lóbulos frontales, no temporales y tampoco critical, tienen un volumen o tamaño normal del parénquima. Inversión diagnóstica. ¿Tienen otro? Displasia sectótica. Primer diagnóstico, displasia sectótica. Segundo diagnóstico, hidrocefalia o cordocefalia. Hidrocefalia también, porque no se ven tan claros los cuerpos, pero siempre. Sí, claro. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? ¿Cuál? Cordocefalia y el segundo. Angénesis de Angénesis de aquí creo que tengo como cordocefalia. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Hidranencefalia. Solo hay líquido, porque esto es un T2, LTR, hiperextenso blanco. Solo hay líquido en la cavidad craneal, no hay parénquima, hay tálamo y hay cerebelo. Hidranencefalia. Pero si viviésemos en un T1, que va a haber hipointenso líquido, el LTR, líquido dentro de la cavidad craneal, con ausencia de parénquima cerebral, de lóbulo. Nos vamos a la malformación vascular, ya lo hemos visto, la forma de ovillo, y vamos a ver este un ovillo parietal derecho y una imagen en forma de ovillo parietal del lado izquierdo. Los ovillos, que es la parte vascular, se van a ver hipointenso de color negro. Cuando ya estén internado, cuando sea médico, ese hipointenso vascular le van a llamar señal de vacío de flujo. Pero por el momento vamos con hipointenso para no hacerlo muy complejo. Hipointenso porque es negro. Pero tiene forma de ovillo. A veces este ovillo vascular va a tener una señal de intensidad diferente. Aquí se ve hiperintenso, aquí se ve isoísmo. Pero solo en un vaso. ¿Qué va a ocurrir ahí o qué está ocurriendo? Que el flujo vascular es lento porque el camino es tortuoso el camino, se vuelve lento el flujo de la sangre. Por eso me va a dar otra señal de intensidad diferente al resto del ovillo. O de pronto hay un coágulo que está ahí atrapado, es decir, un trombo, y me va a dar esta señal de intensidad diferente. Pero imagen en forma de ovillo, y también la tenemos aquí en esta ARM, ángulo de resonancia magnética, el ovillo aquí a nivel parietal derecho y lo comparo con el del lado izquierdo. Todo eso va. Otra malformación vascular que en esta imagen potencial de 1 no se visualiza correctamente. Ya hacemos un T2. Bueno, el T2 de pronto comenzamos ya a ver una imagen tubular hipointensa en el lóbulo parietal del lado izquierdo, correcto, tiene aquí. Pero tampoco me ayuda de manera significativa a dar un diagnóstico de malformación vascular. Le hacemos un SAICAT T1 y encontramos esta imagen intensa negra en forma de raíz y decimos que se trata de una malformación vascular. ¿Por qué no lo vemos en un plano axial? Porque la dirección de la raíz
no está en ese sentido hacia horizontal, sino que está vertical, por eso la podemos visualizar en sagital. A veces sí está de manera horizontal, otras veces no. ¿Y lo que está de acá no? Puede que sí, pero también que son los más del sur, ¿no? Porque tengo sustancia en mi alrededor. No puede decir no, puede que sí sea en otra parte del cuerpo. Pero acá tenemos la red. Si me señalan esta, yo digo, bueno, señálenme otra. Sí, vamos a señalar la raíz en la regla. Pero sí parece. Pero me queda la duda por la sustancia que se encuentra alrededor. Por eso puede ser un surco, porque en un surco tengo aquí alrededor circunvoluciones, circunvoluciones tienen sustancia líquida. Entonces ya no tenemos la imagen en forma de ovillo solamente, sino que ya tenemos imagen en forma de raíz, en malformación vascular. Otra malformación vascular, imagen potencial T1, no vamos a notar nada, T2 apenas o casi nada, pero le agregamos medio de contraste a la T1 y podemos ver que hay una imagen que realza con el medio de contraste en forma de raíz. En el lóbulo frontal del lado derecho, malformación vascular. Nos vamos a la malformación de Chiari. Esta no la trabajamos de Chiari, no la trabajamos en topografía, sino que la trabajamos en embriología. Entonces, ¿qué me dice la malformación de Chiari? Que cuando la amígdala cerebelosa, recuerden que la amígdala cerebelosa se encuentra en la parte inferior del cerebelo y el verme en la parte superior, cuando la amígdala cerebelosa rebasa en dirección caudal y atraviesa el agujero occipital, esto amarillo en el hueso occipital, en el agujero, lo atraviesa, igualmente no debe atravesar, debe quedar por encima del agujero occipital de la amígdala. Cuando la rebasa se llama malformación de Chiari, que según neurología lo que hemos estudiado, hay Chiari tipo 1, tipo 2, tipo 3 y por ahí tengo Chiari tipo 4, pero esta es la malformación de Chiari. Entonces, en esta IRM del cerebro, imagen potenciada T1 e imagen potenciada T2, en un plano sagital, observamos la construcción en dirección caudal que atraviesa el agujero occipital de la amígdala cerebelosa, de la amígdala cerebelosa por neuroanatomía. ¿Cuál es el hueso occipital? Hasta aquí llega en el agujero, que es el agujero occipital llamado agujero magno, y atraviesa igualmente acá a la derecha. La malformación de Chiari se va a valorar solo en el plano sagital. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos visualizar esa protrusión y el paso de la amígdala cerebrosa en dirección caudal por el agujero occipital. En cambio, en el plano axial no se visualiza esta protrusión ni el plano coronal. Entonces, completamente igual que se valora en plano axial, malformación de Chiari se valora en plano sagital. Nos vamos al encefalocele. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a haber una alteración de la continuidad, en este caso ustedes ven acá, del hueso occipital, aquí en la costa posterior de la base del cráneo. Este es axial. Esta imagen axial y acá es sagital. Entonces estamos ante una imagen potenciada de dos, este LCR hiperintenso blanco. Entonces, continuamos con la descripción. Alteración de la continuidad del hueso occipital, por donde protruye y sale este órgano que corresponde aquí, en la costa posterior de la base del cráneo. ¿Qué órgano tenemos? El cerebelo, todo esto es el cerebelo, pero antes salió aquí. Lo hiperintenso es líquido, que es estructura anatómica en la base, en la costa posterior de la base del cráneo tenemos coníquido, El cuerpo de interna magna. la cisterna magna.
cisterna magna. Impresión diagnóstica en encefalocele posterior. Otro encefalocele posterior, pero aquí cambiamos en el plano, en la misma secuencia de dos planos sagital con la misma descripción, cerebelo y cisterna magna. O de pronto tenemos un encefalocele anterior. Estamos ante una imagen potencial secuencia T1. Acá adelante, donde sale el parénquima del lóbulo frontal, que es solo esto, el resto acá es líquido. El LCR que se está saliendo es una tumoración, este es uno posterior, es una gran masa, o puede ser también anterior. Total, nasocomunal, occipital o de pronto cérvico occipital. Acá. Esto lo van a ver ustedes cuando roten en el internado en ginecobstetricia. Cuando nacen los bebés, no se van a hacer consumaciones y tienen que coger los últimos niños. O sea, no, aunque por lo general ellos terminan en cesárea porque ya han hecho un control prenatal y saben que viene ya con una masa que es el encefalocele, que puede ser anterior o posterior, entonces van a cesárea. Nunca lo van a recibir en un parto normal. Ya vienen con estudios de ustedes. Y tenemos ahí como impresión diagnóstica imagen potencial de uno. ¿Cuál es? La evidencia del cuerpo calloso. Pero el cuerpo calloso no lo vemos en un plano axial, es decir, no lo valoramos en un plano axial. El cuerpo calloso lo valoramos en un plano sagital. Por lo tanto, este es un plano sagital en T1. ¿Y dónde está el cuerpo calloso? Normalmente, observen aquí, rodilla, cuerpo y rodete. Y acá hay una ausencia del cuerpo calloso, no veo el cuerpo calloso. Lo valoramos en plano sagital y cuerpo calloso. Pero acá, si es que existiese el cuerpo calloso, en axial no lo valoramos, porque lo vemos siempre en sagital y cuerpo calloso, como estructura única, hacia línea media. Pero acá tenemos el signo de carro de carrera. Antes dijeron otro signo de la caravana, de la carroza. Carroza lo he escuchado en la Cenicienta, cuando la carroza se transforma en calabaza. Iban los ratoncitos y eran Los caballos. los caballos. Los ratoncitos se convierten en caballos. Los ratones se convirtieron en caballos y los mayordomos, ¿cuál es? ¿Qué animal es? Perro era el caballo. No, el mayordomo. Ya salió otra película. Bueno, seguimos. Entonces tengo agenesia del cuerpo calloso como primer diagnóstico. ¿Cuál puede ser, cuál podría ser, cuál puede ser el segundo diagnóstico? Acá. ¿Qué intensidad tiene esta? ¿O qué es esto? Hipointenso, líquido. Entonces vemos el hipointenso. El complejo de Andy Walker podría ser complejo de Andy Walker. La fosa posterior tiene líquido porque la cisterna magna se ensancha. Perdón. Atrás, hipointenso. Puede ser el segundo diagnóstico. ¿Cuál puede ser el tercer diagnóstico? Poquitas imágenes. ¿Cuál es el tercer diagnóstico? Puede ser. No digo es complejo Andy Walker, porque no digo es, porque el complejo Andy Walker se valora en un plano axial, no es sagital, pero puede ser complejo Andy Walker. ¿Axial por qué? Porque veo la comunicación del cuarto ventículo de la cisterna magna, aquí no veo la comunicación, pero sí veo una gran cisterna magna que podría ser complejo Andy Walker. Tengo agenesia del cuerpo calloso como diagnóstico, podría ser complejo Andy Walker o podría ser atrofia. Aquí la fosa posterior de la base craneal. ¿Qué lesión líquida reposa o se aloja en la fosa de la base del cráneo?
Los quistes aracnoides. quiste aracnoide. Un quiste aracnoide en la fosa posterior de la base del cráneo. Podría ser. No lo estoy confirmando, podría ser. Porque es posterior. El quiste aracnoide, pero sucede que en el axial se ve la comunicación entre el cuarto vesículo y el sistema humano. Entonces el diagnóstico que ellos dicen se le pierde como quiste aracnoide. Y eso es